Parashat Noach, la segunda parashá del ciclo anual de la lectura de las porciones, las secciones de la Torá. Nuestra parashá comienza con el siguiente pasuk, con el siguiente versículo. Dice en el Perek Vav, el pasuk tet, Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamin haya bedrotav. Noach era, estas son las toldot, que tiene una doble traducción en hebreo, significa historia y también significa descendencia, o sea, la historia de una persona, de un lugar, de un país, y también significa la descendencia de una persona. En esta parashá hay discusión entre los mefarshim cómo podemos traducir la palabra. Vamos simplemente a decir generaciones para ver un significado bastante más claro y más general. Entonces, estas son las generaciones de Noach. Noach ish tzadik. Noach era un hombre tzadik, un hombre justo. Tamim, un hombre perfecto. Haya bedrotav, en sus generaciones. Et ha Elokim ithalech Noach. Con Hashem caminó Noach. Así comienza la parashá y después continúa en la descripción de los hijos de Noach, las profecías que Noach tuvo para recibir el orden de la construcción del arca y todo lo que ocurre posteriormente. Esta parashá, la parashá de Noach, está conectada a la parashá anterior, a la parashá Bereshit, y a lo que está escrito en Bereshit. Quiero en esta ocasión tomar un tema, un punto y un kav, una línea de pensamiento que está escrita en nuestros sabios, no es la única, pero quiero tomar esa dirección basándome principalmente en los estudios que hace Rashi de los psukim. En la parashá anterior, en la parashá de Bereshit, en el final del Perek Dalet y principio del Perek Hei, final del capítulo 4 y principio del capítulo 5, la Torá nos trae una lista de las generaciones 10 en total que hubo desde Adam hasta Noach. Eso quiere decir que desde Adam Harishon, el primer hombre creado, hasta la aparición de Noach, hubo 10 generaciones, eso quiere decir 10 personas. Se nombra a 10 personas. Estas 10 personas son nombradas antes de haber tenido hijos, después de haber tenido hijos, y después se hace como una especie de recuento general de los años que vivieron estas personas, estos personajes. En todos, el esquema básico de la Torá es prácticamente el mismo. Por ejemplo, sobre Shet, el hijo de Noach, dice, Vayhi Shet achare olido et Enosh, Sheva shanim ushmona meot shana vayoled banim ubanot. Y vivió Shet después de haber engendrado a Enosh, Sheva shanim, 7 años, ushmone meot y 800 años, 807 años, vayoled banim ubanot, y engendró hijos e hijas, y termina el tema de Shet diciendo Veihiyu kol yemei Shet, y fueron todos los días de Shet, Shtem esre shana, 12 años, Ucha meot shana, 900 años, Bayamot, o sea, 912 años. Okay. Esta es la forma común y la forma básica en que son mencionadas las personas que corresponden a estas 10 generaciones que hay de Adam a Noach. Es así como son mencionados, excepto 3. Hay 3 personas mencionadas que dentro de las 10 generaciones que dije hay entre Adam y Noach, en donde la Torá muda, la Torá cambia un poco la descripción de la persona y agrega otra información, además de que nació, que engendró hijos e hijas y la cantidad de años que vivió después de haber engendrado los hijos y la suma total de sus años. Y hay un cambio en 3 de estas personas. El primero de esos es Enosh, el segundo Hanoch y el tercero Noach. Cuando la Torá habla de Enosh, en el Perek Dalet, en el capítulo 4, en el versículo 26, dice así, Uleshet gam hu yulat ben. Shet, el hijo de Adam Rishon, el tercer hijo de Adam Rishon, también tuvo un hijo, Vaikra et Shemo Enosh,
y llamaron el nombre de él Enosh. Az, entonces, Ujal likro beshem Hashem. Entonces, Ujal es una palabra muy compleja en el entendimiento. Hay varias formas de poderlo traducir. Voy a traducir ahora el Pshat simplemente. Fue comenzado a llamarse Beshem Hashem, en nombre de Hashem. O sea, fue comenzado el hecho de que las personas que empezaran a llamar a sus hijos u a otras cosas con el nombre de Hashem, o sea, con el teofórico, o sea, cargando al final del nombre del nombre de la persona. Por ejemplo, la Aleph Lamet, que es el nombre, uno de las formas apelativas de llamar a Kadosh Baruj Hu, que Kel, Dios. Eso se llama un teofórico. Otro en el cual vemos una diferencia en la forma en que la Torá lo describe, variando del esquema normal que hemos escuchado, es Hanoch. Después de mencionar que Hanoch nació de Yeret, la cantidad de años que tuvo antes de comenzar a Leolid, a dar a luz, nos dice la Torá, nos agrega a la Torá una información que es diferente, y dice: Vayhi kol yemei Hanoch hamesh beshishim shana ushlosh meot shana. Y fueron todos los días de la vida de Hanoch, o sea, todo lo que Hanoch vivió, 365 años, un poco diferente ya de la cantidad de años que vivían otras personas que iban más allá de los 600, 700, 800. Pero lo interesante es lo que viene en el pasuk siguiente. En el pasuk Hafdalet 24 dice: Vaithalech Hanoch et Elokim. Y caminó Hanoch con Hashem ve'einenu, y no estuvo Kilakajoto Elokim, porque lo tomó Hashem. No está escrito sobre él que murió, como en los otros casos. Está escrito sobre él una vida más corta, y está escrito que Hashem lo tomó. Esto sale de lo común, como dije, del orden o de la forma básica en que la Torá menciona las generaciones prediluvianas. Y finalmente, el tercero, que es un poco diferente, la forma en que es mencionada su aparición en la escena de la historia, es Noach. Cuando nace Noach del Lemech, dice inmediatamente en el Perek Hei, en el Pasuk Haftet, capítulo 5, en el versículo 29, Vaikrat Shemo Noach, llamó su nombre Noach Lemor, diciendo: Zeyen Ahamenu mi Maasenu mi Itzvon Yadenu. Él nos va a hacer descansar de nuestro oficio, de nuestro trabajo y de la labor de nuestras manos, Mina Adama, que se hace desde la tierra, Asher Erara, Hashem, que había maldecido a Hashem. Ok, tenemos entonces tres personas, a Enosh, a Hanoch y a Noach, que hay una información agregada al hecho simplemente de que nacieron, engendraron y murieron. ¿Por qué? Me voy a referir en el kibún de pensamiento que trae Rashi, y sobre ese kibún de pensamiento vamos a dar una explicación general en cierto sentido y también más profunda. Sobre Enosh, Rashi dice a la Makom, o sea, en el lugar donde se menciona esto, Az Ujal, entonces comenzaron. Rashi no traduce o no entiende qué significa comenzaron, sino que entiende la palabra Ujal a partir del lashon Julim, o sea, Jol, que quiere decir profano, o sea, profanar, que entonces profanaron, hubo una profanación al comenzar a llamar ciertas cosas con el nombre de Hashem. Llamar, al parecer, a partir del Midrash, es algo bastante más profundo que simplemente agregar el teofórico Aleph Lamed a un nombre. Y es por eso que Rashi dice: Likro et shemot ha'adam, comenzaron a llamar los nombres de las personas, bet shemot ha'atzabim, y el nombre de los ídolos, bishmo shel HaKadosh Baruch Hu, con el nombre de Hashem Itbaraj. La sotam avodah zarah belikrotam elokut, para transformarlos o hacerlos idolatría y acreditarles divinidad.
O sea, en esta generación, en la generación de Enosh, el Midrash trae que comienza la Avodah Zará, la idolatría. ¿Y cómo comenzó? Entonces nos explica Rashi que lo primero que hicieron fue empezar a llamar a personas o a cosas con los nombres de Akadosh Baruj Hu. ¿Eso qué significa? Ellos establecieron un orden cósmico dentro de la naturaleza, de manera tal que existe el creador y existen aquellos que sirven al creador. De la misma manera que existe un rey y existen unos ministros que sirven al rey. Entonces las personas se equivocaron y pensaron que sirviendo al servidor del rey, el rey iba a estar contento, iba a estar satisfecho con ellos. Entonces, de la misma manera, a nivel natural, tomaron un árbol, una piedra, un monte, un rayo, y comenzaron a calificar a estos servidores de Akadosh Baruj Hu con los nombres de Hashem, y llamando al árbol un dios, a la naturaleza una diosa, a la reproducción una diosa, al rayo, etcétera, al mar, etcétera. Y de esa manera pensaron que estaban sirviendo al creador del mar, del rayo, del árbol. Después se olvidaron del creador y quedaron solamente los objetos estos divinizados. Ese es el comienzo de la idolatría. Como vemos en la explicación o en la forma simple de leer lo que es el texto, la próxima parashá se llama Noach. Y esto quiere decir no solamente que Noach es la 10ª generación que va de Adán a él. En el hecho del paso del tiempo no es suficiente como para decir que la continuidad del mensaje divino esté basado en la persona que viene al final de aquel tiempo. Si hubiese sido que el mensaje divino tenía que traspasarse a través de una persona previa a la 10ª generación, la Torá nos hubiese enseñado otro nombre de otra persona que salva a la humanidad. Sin embargo, al parecer, las generaciones anteriores, aquellos que vivieron en las generaciones anteriores a Noach, no fueron o no son dugmá, no son ejemplo de la continuidad del mensaje divino. Y el primero que no es ejemplo es justamente Enosh. Maimónides opina que Enosh fue uno de los que se equivocó, aunque hay otros comentaristas que opinan que era la generación la que se equivocó y no necesariamente él. Para el tema es igual, ese punto está fuera del proceso de maduración espiritual. Después, la segunda persona de la cual se extiende la Torá en hablar algo más y cambiar el orden básico de la información que venimos recibiendo es Hanoch. En Hanoch está escrito que además de vivir poco tiempo, 365 años, de pronto no estuvo porque Hashem lo tomó. Me voy a referir en esta clase a la explicación de Rashi, a pesar de que sabemos que con respecto a Hanoch existe un mundo entero al que podemos ingresar para poder estudiar otros pensamientos y otras explicaciones mucho más profundas, en cierto sentido, de la vida de Hanoch en este momento y también posteriormente. Rashi dice, Vaitjalech Hanoch, y caminó Hanoch, tzadik aya. Él era un tzadik. Así trae Rashi del Midrash, a partir del Midrash. Pero también sobre Noach está escrito que es un tzadik. Entonces, ¿por qué Noach permanece como tzadik y Hanoch no? Agrega Rashi, Vekal bedato lashuv learshia. Sin embargo, Hanoch, a pesar de ser un tzadik, era fácil en su pensamiento volverse un rasha, o sea que era una persona justa, pero no era una persona de temple fuerte. O sea, era alguien que conocía el creador y lo servía, pero no era capaz de leitmodet, de poderse relacionar y poderse convivir con una sociedad que no era necesariamente la más idónea, la mejor y la más madura espiritualmente. Y por eso fácilmente podía caer. Como esto era así, continúa Rashi, dice, Lefijach miher hakadosh baruch hu besilko. Y por eso se apresuró Hashem y lo retiró, behemito koden zmano.
y lo mató antes de tiempo, o sea que murió antes de tiempo, por eso es que la cantidad de años es menor que la de otras personas de las generaciones anteriores y posteriores a él. Vemos acá entonces que Hanoch, debido a esa debilidad interna o el temple que no estaba tan maduro, era posible que podía caer y es por eso que es retirado del mundo. Obviamente una persona así tampoco es un ejemplo como para ponerlo como alguien a quien debiéramos seguir. Sobre Noah, cuando se escribe tzadik, al parecer se está hablando de un tipo de tzadik diferente a Hanoch, con otra perspectiva y con una fuerza interior bastante más grande, como vamos a ver también en los demás psukim y en la lectura de la parasha de Noah. Y finalmente, por lo tanto, él, digamos, Hanoch tampoco es alguien que va a trascender, por lo menos en este punto, trasciende en otros puntos, en el resto de la lectura del Pshat de la Torah. Y finalmente tenemos a Noah, que en su nacimiento está mencionado un hecho increíble, un hecho maravilloso, cuyo nombre lo revela. Dice Lemor, diciendo el nombre de Noah, dice Rashi así: Yaniach mimenu, o sea, alejará, separará de nosotros etitzvon yadenu, el trabajo, la labor de nuestras manos. Y explica por qué. Adeshloba Noach, mientras no había nacido, no venía Noach, no había nacido aún Noach, lo hayalahem klima harisha. Las generaciones esas no tenían el instrumento que se llama el arado. Y por la maldición de Adán, o sea que Hashem había maldecido a Adán por el pecado, ellos tenían que elaborar, trabajar la tierra con las manos. Y por eso el trigo florecía entre los cardos. Las semillas florecían entre los kotzim, entre hierbas que era muy difícil poder sacar algo al lado de ellas sin lastimarse las manos. Y tenían que hacer los surcos también con la mano. Behu ejim lahem, y él fue el que les preparó, él fue el que inventó el arado. Aita ares motzia kotzim bedardarim, la tierra sacaba cardos, espinas, que shezor'in hitin miklalo shel Adam Arishon, cuando se sembraba, por ejemplo, el trigo por la maldición que había recibido Adam Arishon. Ubimei Noach naja, y en los tiempos de Noach esta tierra descansó. Zeu yanachamenu, esto quiere decir yanachamenu, nos hará descansar, y aniach mimenu, apartará de nosotros la labor, el trabajo de nuestras manos. Y después ya continúa el Humash hasta el término de la parashá Bereshit y el comienzo de nuestra parashá, que es la parashá de Noah. Ahora, vemos por el nombre de la próxima parashá y por toda la historia que continúa después, de que Noah es una persona que se considera un tzadik, que se considera un tamim, que salva a la humanidad, que construye el arca y que nos crea un mundo nuevo. ¿Por qué mérito? ¿Cuál era el mayor mérito de él? Estoy estudiando según la línea que nos enseña Rashi, por haber hecho que la tierra descanse y por haber creado algo para facilitar el trabajo agrícola. Frente a Hanoch y la debilidad que él tenía, o frente a Enosh, la generación donde comienza el servicio extraño, Avodah Zará, nos presenta la Torá la imagen de una persona que contribuye al progreso de la cultura. Noah es alguien que trae un avance más en el proceso en que el ser humano va madurando su estadía en la tierra. Y esta facultad que se entrega de poder avanzar, progresar, es justamente lo hace a él un tashtit, lo hace una base de las próximas generaciones. ¿Por qué? El símbolo del arado es bastante amok, bastante profundo.
y nos enseña lo siguiente. Cuando alguien ara, el arado lo que hace es introducirse dentro de la tierra y hacer que aquello que está debajo de la tierra aparezca sobre la tierra. O sea, de una u otra manera, el arado lo que hace es manifestar la profundidad, que debajo de una capa de tierra donde antiguamente solo podían llegar las manos y muy poco, hay una profundidad y hay algo que está debajo, que ese algo que está debajo justamente es lo que me da la posibilidad que las semillas produzcan y tengamos el trigo y que la tierra descanse de los espinos y de los cardos. Esta idea que se concreta justamente en algo tan práctico como es la agricultura, es algo que enseña justamente a madurar el proceso espiritual, que se centra en ver en cada cosa de la vida diaria, desde las más pequeñas a las más grandes, la presencia de algo más profundo de lo que normalmente vemos en forma superficial. El trabajo, si bien es algo que es necesario hacer por varios motivos distintos, Israel, va cambiando la forma de las categorías de pensamiento sobre el trabajo, de todas formas, sea como lo viéremos, tiene un contenido de profundidad. El sojer, el comerciante, el agricultor, el constructor, el pedagogo, en su acción están revelando una profundidad. Y esa es la contribución de Noah. Esa profundidad es lo que lo llevó a él a constituirse como un tzadik y como tamim. Y a poder ser otro eslabón más, como dije, en el proceso de la madurez espiritual que el hombre tiene que seguir hasta donde va a ser necesario para la adquisición de los criterios y de los instrumentos para la corrección del Het de Adán y de Javá, que finalmente es el Tikkun del Olam. Bezrat Hashem, el entendimiento de Noah nos da justamente la pauta primera de esa situación global, que lo que existe guarda en sí profundidad, tiene en sí algo pnimi, interno. Él lo revela y nos enseña a nosotros a revelarlo. En eso va más allá de Enosh, que es simplemente un desvío, y va más allá de Hanoch, que no puede relacionarse con una sociedad no fuerte, no justa. Aquí está Noah. Como dice la Torá, Ze Yenachamenu. Él nos va a consolar, va a alejar de nosotros esta labor tan fuerte que se hacía antes con las manos.